Muy bien, bienvenido a la segunda hora de nuestra clase y ahora vamos a tratar de cerrar esta parte de las doctrinas del pecado, esta primera sección. Vamos a entrar inmediatamente al número 6, la apostasía. La apostasía. Vamos a hablar de eso y vamos a 2 Tesalonicenses. Capítulo 2, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Voy a abrir mi Biblia ahí, por favor, y vamos a llegar aquí, esta sección. Pablo se está dirigiendo a la iglesia dentro del concepto que donde se va manifestando, se va señalando, ya es obvio el pecado del hombre dentro de la iglesia o aquellos que dicen que son creyentes supuestamente. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, vamos a comenzar con versículo 1. Dice: pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contubéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Obviamente lo que había pasado, mis hermanos, es que ellos, los tesalonicenses, se le había mentido a ellos. Era una congregación nuevecita, recién nacida, una iglesia bebé. En cuanto vinieron estos falsos que se le presentaron a ellos y lo asustaron con unas falsas enseñanzas y unas mentiras. Ahora, ellos en la iglesia primitiva habían entendido el día del Señor. Ellos esperaban el retorno que Jesucristo iba a regresar. Pero en el paquete de las enseñanzas y la mentira de estos falsos, le dijeron a ellos que Él ya había regresado. Y la iglesia se asustó. Si Jesús ha regresado y nosotros estamos aquí, quiere decir que hemos sido rechazados o no aceptados. ¿Y qué pasará con nuestros queridos parientes, nuestros padres, hermanos, hermanas, hijos, etcétera, que murieron en la fe? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque fue una mentira que se lo compré, y como era una iglesia nuevecita y no había llegado todavía a ser una iglesia endoctrinada y instruida bien a lo profundo. Pablo viene y tiene que enderezar esto. Y él lo hace en 1 Tesalonicenses en capítulo 4. Bien claro, es bien claro cómo él lo hace. Pero ahora él tiene que bregar con el problema de este asunto. Y en versículo 3 él le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que él se llama, contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Él está recordando a ellos. Y ahora vosotros sabéis que lo que detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste. ¿Por qué? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Muy bien. Bueno. Esta palabra
esta palabra apostasía ha causado un montón de problemas simplemente por mal entender. Y Pablo usa esta palabra. Y a ver si la encuentro aquí en mi diccionario de griego. Y él tuvo que enfrentar este problema en ese entonces. Pero sabe que tú y yo también tenemos que enfrentarlo en la iglesia postmoderna igual. Porque mis hermanos, este asunto no se ha terminado en ningún sentido. Este problema sigue igual, ¿no? Y deja ver si lo encuentro no estoy en hebreo, quiero griego. Porque yo te quiero mostrar que la apostasía está en vivo y en color hoy día en muchos de iglesias. La palabra aquí es la misma, sí, la misma. La palabra apostasía es una palabra fuerte. Si alguien te dice apóstata, ¿me entiende? Es una palabra fuerte. Esa es una tremenda acusación. Pero esa acusación es una acusación basada en evidencia. Es como está en la corte, ¿no? Porque esta palabra apostasía es esta. Si me recuerdo bien, a ver. Ya. Es diserción. Esta es la palabra diserción de la verdad. Este es un término militar. Cuando en una batalla un soldado en medio de la batalla se echa atrás y abandona a sus colegas, los otros soldados, en medio del fuego de la batalla, él es acusado de diserción de la batalla, declarado apóstata, un cobarde, sabiendo la verdad, abandona la verdad, sabiendo que si un soldado abandona la línea, deja abierta la oportunidad para que los enemigos puedan atacar con más feroz y matar a los otros. Cada soldado tiene que estar en su posición para detener el enemigo. Esta es una palabra fuerte. Apostalar, apóstata, apostasía. Es el acto de decisión. Igual como un hombre, un soldado, abandona su puesto, es igual, es la decisión de la verdad. Y ese es un pecado, mis hermanos, muy, muy, muy serio. Esta palabra apostasía quiere decir pararse lejos de. Quiere decir pararse lejos de. Literalmente, echarse atrás de la batalla. Echarse atrás de la verdad. Esto es en el sentido de una caída,
un retiro o deserción, mis hermanos, de la verdad. De la verdad. Mira bien. Esta es una deserción. Oh, perdón. Esta es una deserción. Ahora, quiero que tú reconozcas que también puede ser algo sutil. Esto puede que sea el resultado. Ahora, vamos a hablar de las distintas razones por qué ocurre la apostasía. Puede ser puede ser por causa, ¿no? Por causa de la persecución. Puede ser. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 24, versículo 9 y 10. Dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros se aborrecerán. Porque tú no quieres ser perseguido, vos acusa a otros. Eso es parte de la apostasía. Puede ser a la misma vez, mis hermanos, que uno se encuentra en el estado de apostasía por falsos maestros. También en Mateo, capítulo 24, versículo 11, dice esto. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Es posible. También por la tentación. Vamos a Lucas, capítulo 8, versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esa es otra forma. También por la mundalidad. También por la mundalidad. Tú puedes ver, ¿ves?, cómo esto se abre. En 2 Timoteo, en capítulo 4, versículo 4, dice, y apartarán, dice, de la verdad el oído y se volverán a ¿qué? A las fábulas. También puede ser causado por, vamos a decirlo así, por un conocimiento inadecuado de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Puede ser también por un, ¿cuál es la palabra que usar? Por un lapso moral. Y esto lo vemos en Hebreos, capítulo 6, de versículo 4 al 6, ¿no? En Hebreos, donde él dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de los siglos venideros. Y dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. También esto ocurre por apartándose, ¿no?, de la vida vamos a decir, apartándose de la vida de adoración, ¿no? Sí, de la vida de adoración espiritual. Y aquí es, mis hermanos, en Hebreos. También. Capítulo 10, versículo 25 hasta el 31. Mira lo que dice la palabra. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que en aquel día se acerca. ¿Por qué? Porque si pecaremos, dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, dice, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere, dice, irrevisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, ya yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero también, esto puede ser causado también, mis hermanos. Tú puedes ver las distintas razones cómo es que llegamos, ¿ves?, a la apostasía. Y hay distintas formas de esto. Hay distintos grados de esto. Pero llegan al mismo lugar. También puede ser por la incredulidad. Y esta va a ser en Hebreos también. En capítulo 3, versículo 12.
mirad, hermanos. Y mira a qué se está dirigiendo. Porque dice, mirad, hermanos, y le dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Note todas las razones que se puede explicar cómo uno puede llegar a este punto. Y aunque existen aquellos en cada generación, van a apartarse. Esta va a ser una condición general antes de la revelación del anticristo. Y como nosotros estamos en las condiciones espirituales que la iglesia se encuentra hoy día, mis hermanos, nos estamos aproximando, nos estamos acercando más y más y más a esa realidad. El griego clásico, la palabra apostasía era usada para un revuelo organizado por un comandante militar. En nuestra ilustración, la apostasía de Saúl y de Amasías son solo dos ejemplos, si se recuerdan, de personas, individuos que se rebelaron contra de la voluntad de Dios. Saúl fue bien clásico, Saúl en eso. Amasías igual, si te recuerdas la historia de Amasías. Y la aplicación, mira, escúchame bien, los cristianos deben tener cuidado de obedecer la palabra de Dios en su mejor posibilidad. Ahora, con eso, tú ves cómo estamos nosotros, tú puedes ver cómo nosotros estamos. ¿Ves? Estamos construyendo fundación para llegar a la lógica de la palabra. Vamos a llegar ahora, quiero hablar de número 7, la contaminación. La contaminación del pecado o contaminación por el pecado. La contaminación por el pecado. Debe ser número 7, ¿no? La contaminación por el pecado. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Ya conocemos la escritura, pero vale más a regresar ahí. En 1 Corintios capítulo 5, en versículo 6, donde él dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que en un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sabe que aún un poquito de pecado, pequeñito, tiene influencia corrosiva? Yo creo que eso es lo que se nos olvida a nosotros. Que aún una pequeñita, si lo puede... Porque lo quiero poner en términos en cómo la gente habla, ¿no? Una pequeñita pecado puede tener una influencia dije corrosiva, ¿no? Sí. Dije corrosiva y contaminante.
ese es el poder y ese es el problema de los pecados. Mira, a mí no importa el tamaño del pecado, pero el pecado es pecado. Y ya que tiene entrada para entrar, mis hermanos, su influencia, el impacto, mis hermanos, es corrosiva y contaminante en la vida del salvo y aún del perdido. Los dos, impacta a los dos, salvo o no salvo. Vamos a tratar de ilustrar esto. ¿Tú te recuerdas? El hombre en su pecado es comparado a una culebra, serpiente, víbora, por su veneno. Mira cómo la Biblia lo pinta. ¿Verdad? Una culebra, serpiente, víbora. Hay tantos nombres, mis hermanos, que olvídate. Pero mira bien cómo lo dice. En Job, va a ser, en Job. Job capítulo 20 y luego también en Salmo 140. 40, yo dije, sí, 40. Dice, en Job 20:16 dice, veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. Está haciendo una comparación del veneno del pecado. En Salmo 140, en versículo 3, él dice, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Dice que es un asno. Wow. Dice que es un asno, ¿no? Por su testarudez. Así es el pecado, ¿no? Dice en Job, capítulo 11, versículo 12, dice esto, mis hermanos, dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca. Hombre, wow. Qué palabras, mira. También dice que el pecado es como, mis hermanos, la contaminación por el pecado es como un oso, ¿no? Como un oso por su crueldad. Un oso por su crueldad, mis hermanos, ¿qué quiere decir? Daniel. Capítulo 7, versículo 5, dice esto, dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Así se está haciendo a la semejanza de un oso. Dice que es como un perro, ¿ves? Como un perro por su suciedad. Wow. Por su suciedad, ¿no? En Proverbios capítulo 26, versículo 11. Dice la palabra, dice, como perro que vuelve a su vómito,
Así es el necio que repite su necedad. Dice que el pecado es como una zorra por su astucia. Como una zorra. Dice San Lucas, capítulo 13, versículo 32. Capítulo 13, versículo 32 dice esto, mis hermanos. Dice, y le dijo, id y hacer de aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Esa es la semejanza que se le está dando a la imagen, ¿ves?, de la contaminación por el pecado. También dice que es como un leopardo, ¿no? Un leopardo. Un leopardo por su fierrez, mis hermanos, que es un leopardo, ¿no? Oh, perdón. Y lo dice aquí también en Daniel, capítulo 7, versículo 6. Que es un leopardo por su fiereza. Dice, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y fue dado dominio. También dice que es como una polilla, ¿no? Que el pecado es como una polilla por su apetito. Dice aquí en Job, capítulo 27, versículo 18. En Job, capítulo 27, versículo 28, dice esto: edificó su casa como la polilla y como enramada que hizo el guarda. También dice que es como una oveja por su dice que es como una oveja por su estupidez. En Isaías, ¿te recuerdas? Estuvimos leyendo ese versículo. Dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que es como una tela de araña. Una tela de, ¿no? Dice que es una tela de araña, ¿no? Dale más espacio aquí. Una tela de araña, ¿por qué? Por su falta de solidez. Por su falta de solidez. Y ese se encuentra en Isaías 59. En Isaías 59, versículo 5, él dice esto, dice, incuban huevos de áspides
y tejan telas de arañas, el que comiere de huevos morirá, y se lo apretarán, y si los apretaren, saldrán víboras. Pero ahí no termina. Dice que es como un cerdo. Es como un cerdo por su inmundicia. Es como un cerdo, que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. También dice que es como un lobo. Es como un lobo, ¿ves? Como un lobo por su ferocidad. Ferocidad. Dice la Biblia en Juan, capítulo 10, versículo 12. Dice esto, dice que más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Estamos hablando que la contaminación por el pecado es como, mira, una culebra, un asno, un oso, un perro, una zorra, un leopardo, la polilla, oveja, tela de araña, cerdo y lobo, mis hermanos. Esa es la contaminación del pecado. Y por contraste, el cristiano debe ser caracterizado por el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. No debemos ser conocidos o reconocidos por estas cosas. Más bien, debe ser reconocido como el fruto del Espíritu. ¿Qué es qué? Amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas tales cosas no hay. Ahora, si comprendemos esto, vamos al siguiente para mostrarle. Vamos al número 8. Vamos a llegar al número 8 ahora. El 8 va a ser, mire, la paga y esta va a ser Romanos en Romanos capítulo 6, versículo 23, la palabra es bien clara. Es difícil no comprender lo que dice la palabra ahí. Dice en Romanos 6, 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Punto. Mas la dádiva, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque la paga del pecado, mira bien, sabe que la paga del pecado es, pero quiero que tú sepas algo, que es la muerte física y espiritual. Son las dos cosas. Es la muerte física
y espiritual. El momento en que Adán, ¿te recuerdas? En el momento en que Adán pecó, él murió. Estamos hablando de Adán. En el momento que Adán pecó, en ese momento, él murió espiritualmente. Él murió espiritualmente. En ese instante, en ese momento, él murió espiritualmente. Es en este sentido, todos fuimos nacidos en pecado. Esa es la razón por que usted y yo nacemos en pecado. Porque lo que estaba en él murió. Por esa razón usted y yo tenemos que renacer, nacer de nuevo, anetón, de arriba. En Efesios capítulo 2, no, en Efesios capítulo 2, la palabra de Dios dice esto en Efesios. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, dice, y Él os dio, Él, vida a vosotros, cuando estabais muertos. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Ahora, vivos en el cuerpo, pero muertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros somos el producto de nuestro padre terrenal, que fue Adán. Cuando Adán pecó, él murió espiritualmente. Note que la muerte física, descrita como la separación del cuerpo y el espíritu, es el resultado máximo del pecado. Dice la Biblia en Génesis capítulo 3 lo dice bien claro. Pero en Santiago, en capítulo 2, versículo 26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Yo no creo que es posible ser más claro que eso. En Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, porque el cuerpo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mira, la gente que mueren en sus pecados, en un estado de perdición, eso es lo que por esa razón se dice un estado de perdición. Va a tener que encarar, mis hermanos, una muerte segunda, una segunda muerte. Mostrado como un lago, ¿dónde? En el lago de fuego. No porque yo lo digo, es porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice esto. Dice, y el que no se halló escrito, ¿te recuerdas? En el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mira, en nuestra aplicación, el único escape de esta segunda muerte es recibir el don de la vida, el don de la vida eterna por medio de la persona
de Jesucristo. Ahora, si entiende esto, vamos a llegar ahora a número 9. La carne. Hablar de la carne. Romanos capítulo 8. El Romanos capítulo 8, versículo 10 dice esto. Porque si bebís conforme a la carne, dice, moriréis. Si bebís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Creo que para esta etapa ya, después de haber invertido mucho tiempo en la doctrina del hombre, y apenas estas clases, comenzando en la doctrina del pecado, es solamente el comienzo. Pero hasta esta etapa, mis hermanos, las escrituras usan la palabra carne en 5 maneras. Y esta puede referirse a esto. Mira, esto es lo que yo creo que usted vea conmigo. Cuando usa la palabra carne, ¿no? Y tú te tienes que recordar cuando tuvimos en la clase hablando de la doctrina de los hombres unas cuantas semanas atrás, ¿no? Lo usa así. Hay 5 usos de la palabra carne, ¿no? La primera es el cuerpo. Esto. Eso va a ser el cuerpo físico, ¿no? Es el cuerpo físico. Segundo, está hablando de la vieja naturaleza, ¿no? Hablando de lo que éramos, ¿no? La naturaleza pecadora. 3. Obviamente, ¿no? Hablando de la epidermis, ¿no? Que es, en otras palabras, porque así lo usa la Biblia, su piel. 4. Hablando de la naturaleza hablando de la naturaleza inmaterial, ¿no? Del hombre. La influencia, mis hermanos, es del malvado en mi vida. También se usa cuando se habla de la totalidad. Cuando se habla de la totalidad del hombre. Ahora, cuando porque Pablo usa el término en cada uno de estos versos en este capítulo, en Romanos capítulo 8, ¿no? Ahora, la carne en sí, ¿no?
la carne en, perdón, en sí no es mala. En sí. La carne en sí no es mala. Mira, Job. En Job capítulo 19, versículo 26, la palabra del Señor dice, mis hermanos, dice que dice, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. En sí no es mala. Aún así, Pablo usa, ¿para qué? Para representar la naturaleza mala de la humanidad, la cual no puede agradar a Dios. Porque la palabra, mira, en Romanos 8:8, en la manera como lo usa Pablo, este término carne. Y tuvimos larguísima plática sobre esto cuando estuvimos estudiando la doctrina de los hombres, ¿te recuerdas? Pero Pablo lo usa aquí. En Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, según la naturaleza vieja, mis hermanos, la parte inmaterial influenciada por el maligno, debemos de comprender bien de qué es lo que estamos hablando. Para la mayor parte de las veces, la palabra carne tiene un sentido negativo. Por esa razón, decirle a una persona que eres carnal no es una buena cosa. Tú no le estás diciendo que eres robusto, ¿me entiendes? Le estás diciendo, mis hermanos, que es un malvado. Entonces, tenemos que comprender de qué estamos diciendo aquí. ¿Cuál debe de ser la aplicación para nosotros hoy en día cuando hablamos de la carne? Mira, las síntomas y las manifestaciones de la carne es obvio para todos, menos el que anda en la carne. Creo que para encerrar esta parte en estos minutos aquí es sencillo. Los cristianos deben de glorificar a Dios en sus cuerpos físicos, en esta carne, tal como dentro de sus espíritus, ya que los dos pertenecen a Dios. Y eso fue lo que él dijo. Si tú te recuerdas unas semanas atrás, cuando estuvimos hablando de 1 Corintios, en capítulo 6, y en versículo 20, dice esto: porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales los dos son de Dios.